Vamos a hablar, presentarles ya a nuestros invitados, a nuestros protagonistas de hoy. Saludamos en primer lugar a Raúl Pérez, investigador senior del área biomasa de CENER. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Y también a Andoni Gil, catedrático e investigador en la UNA. Muy buenas tardes, Andoni. Buenas tardes. Hoy nos habéis traído un proyecto, el proyecto Biogasolana, que si os parece vamos a ver en qué consiste y enseguida hablamos con vosotros. Muy bien. Gracias. El proyecto surge con la idea de obtener un biocrudo a partir de un residuo procedente de los residuos sólidos urbanos. Entonces, de los diferentes procesos en los que se puede obtener este biocrudo, se está optando por un proceso que sería un proceso termoquímico. La tecnología HTL es una herramienta muy novedosa que puede contribuir a conseguir este fin. Además, concretamente, tiene una oportunidad muy clara de contribuir de una manera decisiva en la lucha contra el cambio climático. A día de hoy, nuestra parte está centrada fundamentalmente en analizar el biocrudo que sintetiza CENER y, mediante un proceso catalítico, intentar optimizar, valorizar el biocrudo que ellos sintetizan. Los lodos de depuradora tienen un altísimo contenido en humedad y el proceso de HTL se realiza en medio acuoso, con lo cual no requiere un secado previo de la materia prima. Esto supone un ahorro importante en energía y en costes. El principal beneficio de la tecnología es que se pueden obtener biocrudos no solo a partir de lodos de depuradora, sino de cualquier otro residuo con contenido orgánico y que tenga problemática medioambiental. Por ejemplo, se podría solucionar el problema que hay con los residuos plásticos mezclados que actualmente van a incineración, a vertedero o al mar. Y estos combustibles de segunda generación son totalmente compatibles con motores actuales de combustión interna. Esto permite que puedan convivir su primera implementación con derivados de petróleo y paulatinamente ir sustituyéndolos. Las principales dificultades es que este biocrudo procede de un residuo, de una basura. Entonces la basura no es limpia, no está únicamente formada por el combustible, el compuesto que se quiere quemar, entonces hay que intentar limpiarlo. Entonces esta limpieza no es evidente, hay que hacer pruebas para intentar ver qué es lo que hay que limpiar. El proyecto contribuiría a la sostenibilidad y a la cohesión territorial, creando en un futuro próximo empleos verdes y nuevos procesos productivos. Pues la experiencia es buena de trabajar en un proyecto colaborativo. Puede que hagan falta diferentes tecnologías que no llegan a desarrollarse en un mismo centro. Y se contribuyen a sinergias para pensar en nuevas ideas para nuevos proyectos a futuro. Es el proyecto Biogasolana, hablamos ya de él, hemos visto un pequeño resumen, pero queremos que nos lo contéis vosotros. ¿En qué consiste este novedoso proyecto? Bueno, pues Biogasolana consiste en, el objetivo de este proyecto era demostrar la viabilidad tecnológica, fundamentalmente a escala de laboratorio, del proceso que he hablado en el vídeo, de la licuefacción hidrotermal del proceso HTL, a partir de lodos de depuradora, de un residuo urbano como los lodos de depuradora, para producir biocombustibles avanzados. Pero Raúl, ¿por qué gestionar los lodos de depuradora? Bueno, pues hay varios aspectos positivos en esa elección de la materia prima, digamos. Uno es desde un punto de vista económico, porque los lodos tienen coste cero o negativo, te pagan por tratarlos. Desde un punto de vista medioambiental, pues porque actualmente se están derivando a abono de agricultura, pero esto cada vez con la nueva ley de residuos va a estar más restringido y se están quemando en incineradoras con el problema medioambiental de emisiones. Y también porque la directiva, la Comisión, ha decidido que los lodos es uno de las materias primas a utilizar para producir biocombustibles avanzados o de segunda generación. Andoni, hemos oído también hablar de biocrudo. ¿Qué es un biocrudo para los que están en casa? Pues al final es no un combustible, es lo previo al combustible de un origen biológico. Entonces, en este caso puede ser lodo, puede ser biomasa,
y de ahí viene lo de biocrudo. Entonces, el crudo pues es prácticamente lo que llega a una petroquímica, ¿no? Hay que hacer una serie de procesos para que al final tengamos un destilado donde haya varias fracciones, una de ellas que sea el combustible que podemos utilizar, bien en automoción, bien en calderas o bien lo que sea. Háblanos un poquito más de ese proceso termoquímico que escuchábamos en el vídeo, un proceso por el cual mantenerlo, producirlo. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proceso. El proceso termoquímico, uno cuando obtiene un combustible, por ejemplo el biodiesel, eso sería un proceso químico de esterificación de reacciones químicas a partir de ácidos grasos para obtener el biodiesel. En este caso son unas condiciones tanto de alta temperatura y alta presión, por lo tanto se necesitan sistemas, reactores especiales para que el fango, el lodo de depuradora, que al final es materia orgánica, se transforme en el combustible que nosotros queremos utilizar. Entonces, por eso termoquímico, porque son reacciones químicas, pero en unas condiciones de alta temperatura y alta presión diferente a lo que sería el biodiesel. Andoni, te vemos de hecho en las manos con un botecito, no sé qué contiene, sí, ¿por qué nos lo has traído? Nuestra parte, la parte de la UPNA, era mientras que el CENER pues, obtenía ese biocrudo, el biocrudo pues, ahí tiene un montón de moléculas, vamos a decir. Entonces nuestra parte era lo que se denomina en refinería el hidrotratamiento. Entonces aquellas moléculas, sobre todo que llevan oxígeno, intentar eliminarlas o transformarlas para que no sean impurezas en el combustible que nosotros vamos a utilizar. Estas moléculas normalmente lo que hacen es que el combustible sea inestable. Llegado un momento que tienes una botella, pues se te pueden separar fases, se puede transformar, entonces es refinarlo, por decirlo así. Entonces lo que yo he traído para que se vea un poco realmente es el soporte, donde tendríamos el catalizador es una fase metálica que se pone encima del soporte. Entonces esto es óxido de aluminio industrial, se llaman pellets, son bolitas. Entonces al llevarlo al reactor lo primero que tenemos que hacer es triturarlo, y prepararlo significa poner las especies metálicas activas, que normalmente es níquel, molibdeno, paladio, para que lleven a cabo las transformaciones de esas moléculas que dan lugar a la inestabilidad del biocrudo. Y de hecho, Raúl, también ahí entra en juego de alguna manera la tecnología HTL, ¿no? Claro, el fundamento de obtener estos biocrudos es la tecnología en sí. Es una tecnología que te permite ser muy, digamos, transigente con el tipo de materia prima a tratar, no solo lodos, sino otro tipo de residuos. El medio en el que haces sus reacciones es en húmedo, con lo cual no tienes que secarlos, ahorras costes. Puedes producir el biocrudo y refinarlo en instalaciones ya existentes, con lo cual minimizas costes. Y está teniendo tanto éxito, entre comillas, esta tecnología, que está suscitando también el interés del sector multienergético para producir biocombustibles avanzados, para producir bioproductos basados, para desfosilizar la industria. Por lo tanto, no se requiere un secado, que lo veíamos en el vídeo, también lo mencionabas ahora. Deteniéndonos un poquito más, ¿esto cómo nos ayuda también? Pues nos ayuda a que ahorramos energía. O sea, ahora mismo casi todos los residuos, las tecnologías que existen para tratarlos, o biomasa en general, necesitan ser secados previamente, porque la humedad no es un buen aliado del proceso termoquímico en general. Entonces, este proceso de HTL, sus reacciones son en medio acuoso y necesita el agua. El agua es el medio de reacción. Entonces, si ya trae el agua dentro de la producción del residuo, es algo que ya nos favorece, ¿vale? De hecho, entonces esto contribuye también a esa lucha, ¿no?, contra el cambio climático. Evidentemente, o sea, de aquí a unos años la Comisión ha establecido el uso obligatorio de diferentes porcentajes de combustibles de segunda generación o biocombustibles avanzados, y se han de producir. Y sobre todo se han de producir desde residuos agrícolas, residuos forestales, residuos urbanos, diferentes residuos industriales, de corrientes que ahora mismo no tienen salida. Entonces es una manera de obtener un nuevo biocombustible que pueda ser utilizado en motores actuales, que eso es muy importante, que pueda ser refinado por diferentes procesos que ya están haciéndose en las refinerías actuales, con más pequeños ajustes, pero bueno, pero en los equipos actuales de las refinerías,
y que van a suscitar o van a proveer que va a haber una reducción drástica de emisiones de CO2. En general, la Comisión habla de un 60-65%, HTL nos está diciendo que entre el 70 y el 80% vamos a poder conseguir esa reducción de emisiones. Andoni, ¿por eso son entonces tan importantes los biocombustibles avanzados en el transporte? Hombre, sí, se está buscando alternativas ya a lo que sería el combustible fósil. Puede ser esto que estamos hablando, puede ser el hidrógeno, aunque yo particularmente no lo veo, o puede ser también el transporte eléctrico. Ahí sí que lo veo yo más. Entonces son alternativas que estamos forzados ya a encontrarlas, no ya a buscarlas, sino tiene que ser ya, las necesitamos ya. De manera inmediata. Sí. Y por eso Pamplona, yo creo, Pamplona o Navarra es un modelo de transporte, porque lo vemos en los propios autobuses que tenemos de todas clases, desde gas licuado hasta autobuses eléctricos, hasta los que funcionan con biodiesel y el tradicional de gasolina. Entonces, nosotros lo tenemos ya. Entonces, es únicamente forzar todavía la decisión de vamos a tirar por aquí. Entonces, estamos haciendo, como si dijéramos, nuestra ciudad es un banco de pruebas. Y elegiremos aquel que resulte mejor, no ya más económico, el mejor. Navarra, por lo tanto, está avanzada en ese aspecto. Sí, estamos muy avanzados. Lo que pasa es que a veces hay sectores que es difícil electrificar, como el coche habitual por carretera, como el avión, como el barco, y entonces ahí o cambias los motores con todo el coste que lleva, o haces o incorporas un sustitutivo de lo que ahora mismo a partir de petróleo se está utilizando. Y ello podría ser, pues, por ejemplo, este biocrudo, ¿vale? Que es un biocrudo que luego refinado tiene un aspecto muy similar y características dentro de la complejidad de un crudo de petróleo, y pudiera ser una de las soluciones. No es la única, como dice Andoni, hay otras, pero hay que poner el foco en que cada sector y cada tipo de transporte no puede ser, digamos, verde de una manera determinada. Hay varias opciones. ¿Qué tipo, por lo tanto, hablamos del refinado, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento de refinado se ha seleccionado? El refinado es únicamente el hidrotratamiento catalítico. El catalítico es, pues, esas moléculas que interfieren, que dan poca estabilidad al crudo, e intentar transformarlas en otras. Es lo mismo que se lleva a cabo en una refinería, pero claro, a nivel de laboratorio, no es otra cosa. Pero a día de hoy se podría desarrollar en las refinerías actuales. Sí. Yo creo que sí. Sí, de hecho, nosotros ya estamos trabajando ya todo este 2022, no solo con los lodos, sino con otras materias primas, porque la demanda de uso que va a haber de aquí o desde ahora hasta 2050, vamos a tener que encontrar diferentes materias primas para poder dar abasto al mercado, digamos. Y luego, también todo este año llevamos hablando con diferentes empresas del sector multienergético, porque ven la necesidad de que necesitan esos biocombustibles avanzados de producción, y ven o han visto en el modelo del biocrudo desde HTL que pueden ser inyectado en sus propias refinerías, ajustando el tipo de catalizador, el tipo de óxido metálico que hablaba antes Andoni, o las condiciones de operación del hidrógeno, que es esa palabra de hidrotratamiento, tratamiento con hidrógeno, o también cabe la posibilidad de hacer coprocesamiento, de coprocesar, es decir, mezclar crudo de petróleo con biocrudo, por ejemplo, de HTL, en un hidrotratador con hidrógeno y catalizador, y obtener un combustible que sea más ecológico, evidentemente. Raúl, de hecho, tú también nos has traído unos tubos. He traído un par de tubos con biocrudos que producimos en CENER, de diferentes materias primas, uno de lodos y otro desde un residuo agrícola, y un poco, pues no sé si la gente ha visto alguna vez cómo es el crudo, o igual lo tiene más visualizado como un tipo de aceite. Pues esto es lo que sacamos. Composicionalmente es diferente, evidentemente, hay complejidades, tienen moléculas de oxígeno, como decía Andoni, que hay que retirar, los lodos tienen un problema que estamos también abordando, lo que es el contenido en nitrógeno, porque es bastante alto y también pues no les gusta luego a los motores,
y bueno, y en eso andamos, andamos junto con todo el equipo de CENER en producir estos biocrudos para poder llevarlos a mercado. ¿Cuáles son los mayores retos? Porque sin ninguna duda todos son avances para la sociedad gracias a la ciencia y a la investigación, pero ¿cuáles son los mayores retos también a superar, a los que os enfrentáis ahora? Bueno, pues desde el punto de vista de la tecnología de HTL, de licuefacción, quizás el mayor reto es encontrar el residuo, la mezcla de residuos a tratar ideal. Eso desde un punto de vista, pues desde el primer punto de vista. El segundo punto de vista, encontrar las condiciones que nos den un biocrudo lo más optimizado posible, sobre todo poniendo el foco en bajar lo máximo la cantidad de oxígeno en ese biocrudo y de bajar otros heteroátomos como el nitrógeno. Luego, que no es tanto reto porque ya está casi superado, el empezar a pasar de la fase laboratorio o del área de laboratorio a la fase, digamos, preindustrial, que sería una planta en continuo. Y aquí me gustaría dar las gracias al Gobierno de Navarra, porque gracias a él y a los fondos de resiliencia, los NextGen, que está gestionando, tenemos un proyecto que se llama Laboratorio de Desarrollo de Biocombustibles Avanzados, que está focalizado ya en el centro que tenemos en Biorefinería y Bioenergía en AOIZ, y vamos a ser capaces de ensayar ahora en modo continuo, en 2 plantas que vamos a empezar a hacer ensayos a partir de primeros de año, y eso nos va a acercar mucho más a superar retos, a ver las dificultades que la industria va a tener que digamos, solventar, y a darle un producto mucho más real del que realmente puede sacar en un laboratorio. Un paso importante sin ninguna duda, Andoni. ¿Qué aporta el proyecto también a Navarra de manera breve, ya para despedirnos? Hombre, de manera breve, yo como ha dicho Raúl, yo agradezco al Gobierno de Navarra porque está apostando por este tipo de proyectos, más que por los resultados, para crear un nicho de que haya gente aquí en Navarra que investigue, que trabaje en esto. No ya por nosotros, ¿no? Y menos por mí. Usted ya está sentado aquí, ya, pero hay gente nueva que esto necesita desarrollarse, y si esto no empieza a verlo, llegará un momento que no estaremos nosotros y tiene que haber más gente. Entonces, estos son los proyectos colaborativos que nos fuerzan a nosotros a colaborar para que se forme gente navarra o gente española o gente de donde sea, para que siga tirando con estas ideas, con estos retos que tenemos por delante. Y que sin ninguna duda la financiación es clave, como bien dices, efectivamente es un pilar básico para seguir avanzando. No solo la cantidad, sino que haya financiación. Yo ya no voy por la cantidad, ¿no? No. Usted tiene que apostar, nosotros ya tiraremos, ya buscaremos de dónde sacarlo, pero por favor apueste porque esto es importante. Andoni, Raúl, ha sido un placer conoceros y también conocer vuestro proyecto. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, gracias.